Por favor, Ricardo, suscríbete. Un segundo para ti, un mundo para mí. Estaba a mitad de calentar mis chilaquiles recalentados para el almuerzo, cuando vi la publicación. Valeria, con una copa de mezcal artesanal en la mano, sentada junto a la ventana con vista al mar. Una sonrisa de oreja a oreja. El siguiente clip mostraba su bolso de mano de diseñador, color arena y blanco, con un monograma dorado reluciente. Conocía ese bolso. Lo había visto debajo de mi propia mesa de la cocina. Estaba en un vuelo a Cancún. Esa misma hora del almuerzo, revisé la cuenta para la cirugía de Mateo, algo que hacía quizás una vez a la semana. Mi pulgar se congeló antes de que la página terminara de cargar. El saldo estaba ahí, amenazante. 740 pesos. Tuve que sentarme. De hecho, me recargué contra el refrigerador como si alguien me hubiera golpeado en las costillas. 2 años y 11 meses. Ese era el tiempo que llevaba acumulando ese fondo. Horas extra, turnos de fin de semana. Un negocio secundario de mecánica a domicilio el verano pasado que casi me arruina la espalda. Había ahorrado 96,800 pesos y ahora se había esfumado. Mateo tenía 8 años. Sufría de una escoliosis progresiva en la espalda que, según los médicos, si no se corregía, le dificultaría cada vez más el movimiento. No era mortal, no, pero torcía su forma de sentarse. Le hacía cansarse rápidamente, provocaba que otros niños se detuvieran a observarlo. El cirujano había dicho que con una osteotomía correctiva y terapia intensiva, finalmente podría tener una espalda recta, practicar deportes, hacer las cosas normales de un niño sin cargar con el peso de su columna. No estaba arreglando su vida. Le estaba dando una oportunidad justa. Yo había hecho el trabajo, todo el trabajo. Valeria. Ella no había trabajado en casi un año. Perdió su empleo en una agencia de marketing digital. Rebotó entre los apartamentos de sus amigos y luego llegó al lugar de Elena, mi hermana. Solo por un par de meses, dijo Elena, se convirtieron en 8. Después de eso, Valeria estuvo casi semanalmente en mi casa. Se portaba bien, le traía pequeños libros de actividades a Mateo, preguntaba sobre el cronograma de su cirugía, el enlace de la recaudación de fondos, incluso qué banco usaba. Decía cosas como, «Qué suerte tiene ese pequeño de tenerte». Creí que le importaba. No era así. Abrí las transferencias. Había 5 de ellas, todos números redondos y limpios. 10,000, 15,000, incluso 20,000 pesos. Espaciadas en un lapso de 11 días. Ni siquiera intentó ser sutil. La última había sido esa misma mañana. La mañana exacta en que publicó el bolso, el cóctel y la vista. Quedaban $740. Ni siquiera 1,000 pesos. Empecé a sudar frío. No podía tragar. Toda mi boca se secó como tiza. Llamé a Valeria, directo al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto. Llámame lo antes posible. Emergencia. Nada. 2 mensajes más. Todavía en gris. Luego volvió a publicar. Una vista desde la azotea de un hotel en Tulum. Cabañas blancas. Agua turquesa brillante. Leyenda. Por fin, viviendo mi mejor vida. Etiquetó un restaurante de mariscos y una boutique de lujo. Ese bolso, otra vez, en primer plano. Llamé a Elena. Contestó al segundo timbrazo. Sonaba agitada. Valeria me dijo que iba a Oaxaca a visitar a una amiga. Dijo su voz tensa. No mencionó nada de Cancún. Le pregunté si Valeria había usado su tableta recientemente. Elena hizo una pausa. Sí, vio algunas series en ella. Le pregunté si tenía mi Wi-Fi guardado. Ella dijo, ¡ay carajo! Mateo entró del patio trasero, llevando un balón de fútbol. ¿Estás enfermo?, preguntó parpadeando hacia mí. Dije que me dolía el estómago. Me dio un abrazo y dijo que podía hacerme un sándwich si lo necesitaba. Tenía 8 años. Fui al baño, me senté en el borde de la tina y me quedé mirando las baldosas como si pudieran explicar algo.
No lloré. No grité. Solo sentí un calor. Ascendente. Punzante. Irritante. Detrás de mis ojos, abrí el chat de fraude del banco. Escribí: acceso no autorizado a la cuenta. Sospecho de un miembro de la familia. La representante preguntó si alguien tenía acceso a mi dispositivo. Escribí sí. Luego borré. Volví a escribirlo. ¿Sí? Abrieron un caso. Me advirtieron que podría ser complicado porque provenía de mi propia IP. Empecé a tomar capturas de pantalla, sellos de tiempo, leyendas, confirmaciones de transferencia. Las etiquetas de Valeria. Ella volvió a publicar una copa de vino, el océano azul detrás de ella, con la leyenda «Adiós a la escasez». Puse mi teléfono boca abajo. No soy dramático. No me gustan las escenas. Pero esto era una guerra, y ella había elegido al niño equivocado para robarle. Pasé el resto de ese día alternando entre la música de espera del banco y las carpetas de capturas de pantalla. El agente con el que finalmente hablé fue educado, profesional, pero la conclusión era la misma: 5 transferencias, la misma IP, autenticadas desde un dispositivo conocido. Lo escalaron, marcaron mi cuenta y me dijeron que presentara una denuncia policial. Anoté cada número de referencia como si fueran coordenadas en un plan de guerra. Creé una carpeta, la etiqueté: robo de Valeria. Había superado el punto de dar a la gente el beneficio de la duda. Las historias de Valeria seguían apareciendo como un reloj. Era como ver una campaña publicitaria de lujo pagada con la cojera de mi hijo. El club de playa de Tulum, etiquetado. Una boutique con vestidos de lino blancos y esas perchas doradas inútiles, etiquetada. Su muñeca llena de pulseras brillando bajo el sol. La leyenda debajo de esa me golpeó como un puñetazo. Cuando tu primo por fin invierte en ti. Me quedé mirando esa línea hasta que mi vista se nubló. Llamé a Beatriz. Llevábamos casi 3 años divorciados, pero las cosas eran civiles. Nos repartíamos los días festivos. Ella recogía a Mateo los jueves. Ella contestó esta vez y le conté todo. Ella hizo una pausa. Ricardo, escucha. No puedes probar que fue Valeria. Te vas a volver loco persiguiéndola. Dije, tengo transferencias que coinciden con sus malditos sellos de tiempo. Ella suspiró. Solo digo, respira. Y quizás, no sé, pospone la cirugía. Mateo no se está muriendo. La gente recauda fondos para estas cosas. Esa línea me golpeó más fuerte de lo que ella pretendía. No estaba equivocada, pero tampoco tenía razón. Esto no era una reparación de coche o una factura dental. Esta era la oportunidad de mi hijo de correr sin arrastrar el pie como un ancla. Le di las gracias y colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Elena apareció 1 hora después con una pizza y su laptop. Se sentó como si estuviera fichando. «Vamos a trazar un mapa de esta cabrona», dijo, abriendo la pantalla. Alineamos los retiros con las publicaciones de Valeria. Cada fecha, cada transferencia. Valeria no solo robó, lo narró. Cada 10,000 pesos que tomó fue seguido por una historia. Salas de aeropuerto, pedicuras frescas, mariscos de lujo. Elena construyó una hoja de cálculo con pestañas y códigos de colores como si estuviera preparándose para un juicio. Si ella quiere documentar sus crímenes, que lo haga, dijo Elena, sus ojos escaneando la pantalla. Tú no eres el que va a parecer un loco cuando esto se ponga feo. Asentí. La mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Más tarde esa noche, me paré en la habitación de Mateo. Estaba dormido, la manta pateada, la pierna doblada de forma extraña como siempre. Salí y quité el calendario que habíamos hecho juntos, con grandes X rojas contando los días hasta el 15 de octubre. Pensé en hacerlo mientras dormía. Pero, por supuesto, Mateo entró justo cuando estaba quitando la última chincheta. ¿Estamos cambiando de calendario?
Preguntó frotándose los ojos. Hice una pausa. Puede que tengamos que esperar un poco más, campeón. No preguntó por qué. Solo miró la pared en blanco y volvió a la cama sin decir una palabra más. Ese silencio pesó más que cualquier sermón. A la mañana siguiente en el taller, Armando me apartó. ¿Estás bien?, preguntó. Pareces que estás masticando grava. Dije que había problemas familiares. No insistió. Armando es el tipo de hombre que no necesita detalles para oler problemas. Solo dijo: tienes una buena oportunidad para el puesto de jefe de taller en noviembre. Pero te necesito limpio. Nada de retrasos, nada de faltas. Luego bajó la voz. También escuché algo estúpido en la sala de descanso. Ocúpate de eso rápido. Descubrí lo que quería decir muy rápido. Rashid, el bocazas de la línea 2, estaba a mitad de una historia cuando entré. Juro por Dios que mi primo vio a Ricardo en las carreras de caballos, decía. Se gastó el fondo de la cirugía en apuestas. Me quedé parado en la entrada y esperé hasta que me notó. Se quedó helado. Sus ojos cayeron a su café. Eso no está bien, dije secamente. Cuida tu boca. Murmuró un lo siento. Ni siquiera levantó la vista. Todavía se me quedó en el estómago como un clavo oxidado. No me importa el chismorreo, pero esto era sobre mi hijo, su espalda, su futuro. No golpeé una pared, no grité. Simplemente regresé a mi estación y me puse a trabajar. Esa noche, Valeria publicó un baño lleno de pétalos de rosa, con unas pantuflas de hotel en la esquina. Leyenda. Me debía esto. Los comentarios eran todo emojis de fuego y «Te lo mereces, reina». Le envié un mensaje de texto una vez más. «Tomaste el dinero de la cirugía de Mateo. Llámame». Burbujas grises. Sin leer o simplemente ignorado. De cualquier manera, ella me estaba viendo arder y abriendo champán mientras lo hacía. Luego, a las 9:17 p.m., mi teléfono se iluminó. Mi tío empezó despacio. Dijo que Valeria les había dicho que yo le había ofrecido capital inicial para que tuviera un nuevo comienzo. Dijo que quizás todo era un malentendido. Luego dijo algo que me hizo apretar el teléfono con tanta fuerza que crujió. Estamos dispuestos a ayudar a suavizar las cosas. 3,400 pesos en 10 meses. Para mantener la paz, mantuve mi voz firme. La paz no se compra con los hijos de otras personas. Hubo silencio en la línea. Luego dijo, no tienes por qué ser así. Y colgó. Me senté en la oscuridad en el sofá de mi sala con el monitor del bebé aún funcionando en la esquina. La espalda de Mateo siempre parecía más torcida en la cámara nocturna. Pensé en el día que regresó de terapia con un folleto sobre cómo usar muletas. Había practicado todo el fin de semana por el pasillo. 8 años, cojeando con propósito. Aún no le había dicho que la fecha se había pospuesto. No sabía cómo. Así que hice lo que pude. Abrí mi laptop y empecé un documento. Cronología. Anoté cada fecha, cada transferencia, cada publicación que Valeria hizo y que coincidía. Guardé capturas de pantalla. Añadí leyendas. Construí carpetas dentro de carpetas. Había terminado de reaccionar. Ya no la perseguía. Estaba construyendo algo que ella no podría manipular. A la mañana siguiente, Mateo estaba en el pasillo, mirando el parche en blanco en la pared donde solía estar el calendario. Su voz era tranquila, pero clara. ¿Entonces ya no estamos contando? Quise mentir. Quise decir que terminamos antes o que la cinta no se pegaba, pero me miraba directamente, esperando. Le dije que había un contratiempo y que el hospital necesitaba que esperáramos un poco. No parpadeó. ¿Es porque Valeria necesitaba más el dinero? Dijo su nombre como si nada, sin amargura, solo curiosidad. Siempre le había caído bien. Mi mandíbula se apretó tanto que me dolió la sien. Asentí una vez. Hice panqueques.
Los picoteó con el lado del tenedor como si no estuviera seguro de que fueran comida. Luego preguntó, ¿todavía me comprarás mis nuevos tacos de fútbol? Habíamos hablado de ellos después de la terapia. Azul brillante, con su nombre bordado en el talón. Una pequeña recompensa por todo el esfuerzo que había puesto. Sí, dije. Solo un poco más tarde de lo planeado. Hizo uno de esos encogimientos de hombros a medias. Puedo esperar. Los niños de 8 años no deberían tener que decir cosas así, pero el mío sí. En el almuerzo, llamé al consultorio del cirujano desde el estacionamiento trasero del taller, sentado en mi camioneta con el aire acondicionado apagado y el sudor corriéndome por la espalda. La coordinadora, Vanessa, tenía una voz tranquila y amable que de alguna manera lo hacía peor. Dijo que podía movernos del 15 de octubre y que la próxima oportunidad sería probablemente a finales de noviembre si teníamos suerte. Hizo una pausa y dijo que el depósito para asegurar el nuevo lugar sería de 22,000 pesos. Mi mano temblaba tanto que tuve que apoyarla en el volante mientras le daba la tarjeta. Todo lo que me quedaba en la cuenta de cheques no era suficiente. Dijo que nos pondría en lista de espera. Le di las gracias y terminé la llamada antes de que mi voz se quebrara. De vuelta en el taller, Armando levantó la vista de su portapapeles cuando pasé. ¿Estás bien para terminar el día?, preguntó con los ojos entrecerrados. Necesito un par de horas, dije. Él asintió. Trae la documentación. Que sea aburrido. Lo aburrido gana. En casa, imprimí todo. Extractos bancarios, capturas de pantalla, etiquetas de Instagram. Elena vino con una engrapadora y esas banderitas post-it de neón que ella adora. Ella armó paquetes como si estuviera preparando una carpeta para la corte, no una denuncia policial. No habló mucho, tampoco yo. Más tarde esa tarde, Beatriz llegó con Diego en la camioneta. Él no bajó, solo se recostó como si estuviera custodiando el perímetro. «Hola, pequeño», dijo, dándole un rápido abrazo a Mateo. ¿Listo para la noche de cine? Mateo sonrió y corrió a buscar su mochila. Mientras se abrochaba el cinturón, Diego gritó por la ventana. «Hombre, solo inicia un GoFundMe. La gente se come esas cosas. Niñito, espalda mal, dinero fácil, como si fuera un discurso para una colaboración de marca». No respondí. Me quedé mirando hasta que él desvió la mirada. Mateo me abrazó fuerte antes de que se fueran. Lo abracé unos segundos más de lo habitual. 10 minutos después, mi teléfono zumbó. Valeria me había etiquetado en una nueva publicación. Un carrusel, sandalias blancas, un blazer de lino beige, el vestíbulo de un hotel boutique con un techo de cristal. Leyenda. Subiendo de nivel. Luego me llegó un mensaje directo de una cuenta verificada con un nombre que no podía pronunciar. Vimos tu etiqueta y podemos ofrecer regalos con descuento para ella. Lo bloqueé antes de poder pensarlo. Esto era lo que ella hacía. Tomaba el futuro de mi hijo y lo convertía en contenido. Mi dolor era solo el telón de fondo de su anuncio. Elena me envió un mensaje de texto a las 8:41, con una grabación de pantalla. «Debería ir a Tulum o quedarme en Playa del Carmen. Voten abajo», decía Valeria en el video, sonriendo a su teléfono como si no estuviera arruinando vidas. Elena lo había marcado con la hora. Coincidía exactamente con la tercera transferencia. Guardé el video 2 veces y lo agregué a la carpeta. Alrededor de las 10, Armando llamó. Salí al porche para contestar. «Mira, tienes una ventaja para ese puesto», dijo. «Pero si empiezas a faltar al trabajo, no puedo mantenerlo». «Me las arreglaré», le dije. Luego le pregunté algo que me había estado picando en la cabeza durante días. ¿Alguna vez has visto a alguien ganar contra Vino de tu IP? Se quedó en silencio por un segundo. «No necesitas ganar el mundo», dijo. «Solo necesitas hacer que ella se estremezca». Eso se me quedó grabado.
No venganza, no destruirla, solo hacer que sienta algo por lo que hizo, que supiera que se había metido con la persona equivocada. No necesitaba hacerla llorar, solo necesitaba que parpadeara. Me fui a la cama pensando en eso. No soy de los que dan discursos o voltean mesas, pero soy consistente. Puedo ser aburrido, puedo ser duro. Así que decidí en ese momento. No más reaccionar a sus publicaciones. No más maldecir a mi teléfono como si ella fuera a escucharme. Seguiría construyendo, silencioso, constante. Ladrillo a ladrillo. Ella quería el centro de atención. Yo le daría las sombras con documentos y plazos. Deslicé la foto en la carpeta y la cerré de golpe. La funda se arrugó un poco por el borde del papel. La paleta de Mateo estaba inclinada. El jarabe rojo le goteaba por los dedos, y él seguía sonriendo. La miré un momento más antes de levantarme y empacar todo en una bolsa de lona que me habían dado gratis en una llantería. A la mañana siguiente llevé la bolsa a la estación. El oficial de la patrulla parecía estar a medio terminar una bebida energética y arrepintiéndose. Tenía grandes ojeras, esa forma lenta y pausada de hablar de los hombres que han tenido demasiados turnos nocturnos y no suficientes gracias. Le di la carpeta y le expliqué todo. Escuchó, asintiendo un poco. No interrumpió mucho. Cuando llegué a la parte del iPad, garabateó algo en su portapapeles y dijo: «Sí, desafortunadamente, si vino de tu red y un dispositivo en el que has iniciado sesión, esto podría terminar siendo un asunto civil». Se me cayó el estómago. Le pregunté si aún así lo redactarían. «Sí», dijo, y tomó copias de los registros de transferencia y las capturas de pantalla. Obtendrá un número de caso para referencia. Con eso salí. Un número de caso y una delgada pila de esperanza que parecía que podía romperse con el viento. Elena ya había concertado la consulta. Una reunión inicial gratuita con una abogada llamada Licenciada Solís. Martes a las 4:30 p.m. en el centro. Su asistente me llamó con antelación y me dijo que llevara todo lo digital. No me arriesgaba. Hice 2 memorias USB, etiquetadas y protegidas con contraseña. Imprimí 2 carpetas. Usé separadores. Mi mesa del comedor parecía la trastienda de un centro de envíos. Manchas de tinta en mis dedos. Etiquetas de cinta por todas partes. Elena sentada frente a mí, comiendo semillas de girasol y murmurando. Se va a ahogar en sus propias mentiras. Sin embargo, Valeria no se ahogó. Volvió a publicar en Tulum, sábanas blancas, hora dorada. Una leyenda que decía, manifestando siempre. Los comentarios eran tan falsos como la vista. Amigos animándola. Extraños preguntando dónde consiguió su pulsera. Elena solo negó con la cabeza. «Que publique», dijo. «Ella está construyendo tu caso. No apartes la vista. Guarda todo». Se sentía como masticar papel de aluminio cada vez que le daba a guardar, pero seguía haciéndolo. A mitad de semana, mi teléfono zumbó mientras estaba cargando palés. WhatsApp de Valeria. «Estás haciendo esto más grande de lo que necesita ser». 2 minutos después. No es como si Mateo se estuviera muriendo. Me quedé allí mirando esas palabras. El corazón me latía como una llave inglesa caída. Así es como ella lo veía. No como si le hubiera robado su oportunidad de caminar normalmente. Solo le quitó un poco de tiempo a alguien que no se estaba muriendo. Le respondí con una línea. «Vuelve a casa. Arregla esto». Ella respondió con un emoji de risa. Imprimí el mensaje y lo archivé. Esa noche, Elena le pidió un favor a su compañero de trabajo, Raúl. Era el tipo de hombre que no decía mucho. Vestía camisetas con logotipos de empresas tecnológicas descoloridos y siempre tenía chicle. Vino con su laptop y se metió en los registros del router. En 15 minutos lo encontró. ID del dispositivo que coincidía con la tableta de Elena.
Los tiempos de inicio de sesión coincidían con las transferencias y las historias de Instagram de Valeria, publicadas justo después desde su propio Android. No dijo nada. Simplemente giró la pantalla para que yo pudiera ver. La prueba no solo era sólida, era impecable. Al día siguiente recibí una invitación. Noche mexicana en mi casa. Dejemos el drama atrás. Mateo puede probar el baklava. Había un pequeño emoji de ojo turco al final. Como si eso lo hiciera lindo. Elena soltó una carcajada. Si quiere un escenario, dijo, se lo daremos. Dijo que iría. Con su teléfono fuera. Cámara grabando. No a escondidas, no oculta. Solo lo suficientemente visible para que nadie pudiera alegar confusión más tarde. El sábado, trabajé un turno completo para mantener mis horas sólidas. Armando me pasó en el almacén y asintió como si me viera esforzarme. Rashid me encontró en el vestuario después del turno. Dijo, mira, hombre, mi primo está lleno de mierda. Nunca te vio en las carreras, solo estaba hablando de más. Entiendo que estuvo mal. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para que él cambiara de peso. Luego dijo, puedo cubrir un turno si necesitas tiempo para la corte o lo que sea. ¿En serio? No era amistad, pero ya no era guerra tampoco. Podía vivir con eso. El domingo por la noche, Valeria publicó un avance. Botellas de champán en un fregadero de acero inoxidable. Un lujoso telón de fondo de cocina. Etiquetó 3 boutiques de nuevo. Leyenda. ¡Opa! Me senté en el sofá. Mi pecho vibrando con el tipo de ira lenta y controlada que solía meterme en problemas cuando era más joven. La silencié. Luego la volví a activar. Ella no iba a durarme más. No en esto. Yo no parpadearía primero. Antes de acostarme, fui a la cocina y abrí la carpeta de nuevo. Deslicé la foto de Mateo en el parque en la funda de la portada, justo encima de la primera pestaña que decía Transferencia 1. El niño de la foto tenía jarabe rojo en la cara y una pierna torcida, pero se veía feliz. Esa foto no era para la corte, era para mí. Esa noche vi a Elena salir de la entrada con su teléfono ya grabando en su regazo. Estaba tranquila, se recogió el cabello, como si fuera a una entrevista, no a un circo. Yo no fui a la noche mexicana de Valeria. No podía. Mis manos todavía temblaban cuando pensaba en lo que había hecho. Y si la veía sonriendo a través de todo, podría haber dicho algo de lo que me arrepentiría. Elena entró como si tuviera una credencial de prensa, el teléfono en alto, sin esconderlo. Valeria no parpadeó. La recibió con un abrazo como si no hubieran estado intercambiando mensajes de texto hirientes apenas unos días antes. Había platos de tapas, velas parpadeantes, un altavoz Bluetooth reproduciendo una lista de reproducción mediterránea que sonaba a un anuncio falso de Airbnb. Luego Valeria comenzó el espectáculo. Pasó su tableta como si fuera un anuario. Tomas de atardeceres, selfies en la piscina, pulpo a la parrilla con rodajas de limón. La gente aplaudía. Decía cosas como, ¡Wow! ¡Qué envidia! Y esa agua parece falsa. Luego vino el clip que hizo que Elena se congelara a mitad de un sorbo. Valeria, levantando una copa, con una sonrisa ebria, dijo, un brindis por la cuenta de mi primo por la mejora. Fuerte, orgullosa, como si fuera una línea de una sitcom. Hubo risas, pero se apagaron rápidamente. Elena no rió, no sonrió, solo bajó su copa y se quedó mirando. 10 minutos después, Elena me envió el video por AirDrop desde su coche afuera. Sin leyenda, solo el archivo. Lo vi 2 veces, mis oídos zumbando como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cráneo. Valeria notó que Elena no se reía. Se puso nerviosa. Intentó agarrar su teléfono. Elena se echó para atrás. Valeria empezó a gritar, «¡Borra eso! Estaba bromeando». Alguien derribó un tazón de aceitunas. Una mujer dijo, «Tranquila, relájate». Y un hombre con una camisa blanca dijo,
Esto es incómodo. Valeria seguía diciendo que era una broma, pero la marca de tiempo decía lo contrario. Su brindis coincidía con la tercera transferencia bancaria, casi a la hora. No dormí mucho esa noche. Alrededor de la 1:40 a.m., me senté en la mesa de la cocina con mi laptop abierta y el clip de la fiesta en pausa. La voz de Valeria a mitad del brindis, la copa en el aire, la boca abierta como un GIF. Abrí Gmail. Asunto: candidata Valeria, apellido. Lo envié a la gerente de contratación de una fundación pediátrica en el centro. Le habían ofrecido a Valeria un puesto de cuentas por pagar a partir del lunes. Lo sabía porque ella se había jactado de ello 2 semanas antes en la cena. Dijo que era de 6 cifras con viernes flexibles. En el correo electrónico no incluí comentarios, ni mayúsculas, ni blasfemias, solo las pruebas. 4 publicaciones públicas con las fechas de las leyendas, una con mi nombre etiquetado, el video de la fiesta y las capturas de pantalla de las transferencias bancarias. Terminé con: si tiene más preguntas, no dude en contactarme. Le di a enviar y cerré la laptop. Para el almuerzo del día siguiente, el padre de Valeria me llamó. «Está histérica», dijo con la voz temblorosa. Retiraron la oferta. Luego su tono cambió. Más fuerte, más agudo. «¿Cómo pudiste arruinarle eso?». No grité. No expliqué. Dije. Ella se lo arruinó a sí misma y a Mateo. Él se quedó en silencio. Luego colgó. A las 8:40 de esa noche, escuché el golpe en mi puerta principal antes siquiera de levantarme del sofá. Valeria gritando: «Me costaste una carrera». Mateo se asomó desde el pasillo, asustado. Se aferró a la parte de atrás de mi camisa como si fuera una cuerda. Le dije que se quedara detrás de mí. Abrí la puerta lo suficiente para verla. Parecía desquiciada, con el maquillaje corrido, las manos temblorosas, el teléfono en una mano y las llaves en la otra. «¿Crees que eres una especie de héroe ahora?», gritó. «¿Quieres que la gente te aplauda?». Dije: «Me arruinaste. Vete a casa». Ella empujó la puerta. Retrocedí y marqué el 911. Lo puse en altavoz. Valeria se congeló cuando la operadora contestó: «Esto es el 911. ¿Cuál es su emergencia?». «Está invadiendo mi propiedad y escalando la situación», dije, lo suficientemente alto para que Valeria escuchara. Ella retrocedió. «Rápido», grabé los últimos 30 segundos. Cuando llegaron los agentes, reconocieron su nombre por el informe. No la esposaron, solo le dijeron que se marchara o se enfrentaría a una citación. Se fue. La noche siguiente fue la cena familiar en casa de mis abuelos. Nadie mencionó la escena. No hacemos peleas públicas en esa mesa. Comemos, pasamos los panes, recogemos nuestros propios platos. Valeria llegó tarde, con los ojos rojos pero sin lágrimas. Intentó dar un discurso sobre ser atacada y acosada cibernéticamente. Nadie la interrumpió, pero tampoco nadie aplaudió. Luego mi abuelo, don Gregorio, un trabajador jubilado de la construcción, veterano de la guerra civil, un hombre de quizás 20 palabras en total por comida, dejó su tenedor. «Compraste lino y cuero mientras mi bisnieto cojea», dijo. «Vergüenza». La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Valeria se quedó mirando su plato. Su mamá la miró a ella, luego a su papá. Finalmente habló. «Vamos a vender los bolsos», dijo. «Vamos a poner a la venta la ropa. Vuelves a casa. Te quitamos las tarjetas». «No puedes». La voz de Valeria se elevaba. Su padre dijo: «Basta». Era la primera vez que los veía realmente comportarse como padres con ella, como si tuviera más de 12 años. 2 noches después, Elena y yo estábamos sentados en el suelo de mi sala, con 2 luces de anillo y una hoja de cálculo. Tomamos fotos, escribimos leyendas, pusimos precio a todo por debajo del mercado. Vestidos, bolsos, gafas de sol. Rastreamos ofertas, etiquetas de envío y pagos. Para cuando terminamos, habíamos recuperado 1,600 pesos.
Valeria seguía enviando mensajes de texto. Esos eran regalos. No tienes derecho a revender lo que era mío. Me estás castigando. Su mamá le respondió directamente: los regalos comprados con dinero robado no son regalos. Abrieron una cuenta separada. La llamaron Fondo Mateo. Cada pago iba allí. Su mamá me envió la captura de pantalla del primer depósito, 1,600 pesos, programados mensualmente. No di las gracias. Simplemente lo reenvié a la carpeta de la abogada. Con esa primera parte, llamé al consultorio del cirujano y pagué lo que pude. Vanessa contestó. Y cuando vio la cantidad, 12,000 pesos, sonó realmente aliviada. Lo registraremos, dijo. Eso deja 10,000 restantes para asegurar la fecha. Le pregunté si el 28 de noviembre todavía era una posibilidad. Ella hizo una pausa. Luego dijo: si otra familia cambia de fecha, es suya. La llamaremos en cuanto se abra. Cuando colgué, me quedé sentado allí. Por primera vez en semanas, no sentí que el mundo se me venía encima. Pude respirar profundamente sin que algo me arañara el pecho. No sonreí. Todavía no. Pero esto lo sabía. Valeria parpadeó. Y yo no había terminado. Estaba a mitad de preparar el almuerzo de Mateo a la mañana siguiente. Sándwich de crema de cacahuate. Sin mermelada, cuando llamó Beatriz. No empezó con un hola. Solo dijo: Diego cree que deberías hacer una recaudación de fondos. Dice que a la gente le encantan las historias de superación. Especialmente con niños. Especialmente si añades una foto y hablas de energía curativa. Dejé el cuchillo y me apoyé en la encimera. Esto no es una vibración, dije. Es matemáticas y hueso. No estamos manifestando una tibia. Ella hizo una pausa por un segundo. Justo, dijo en voz baja. También Valeria me pidió que la defendiera en línea. Dijo que estabas tratando de destruir su vida. Mantuve mi voz plana. ¿Y qué? Le dije que no me metería en su lío. Pequeños milagros. 2 días después, abrí la puerta a una mujer con pantalones y un polo con un portapapeles y ojos tranquilos. Servicios de protección infantil, dijo. Solo aquí para seguir una pista anónima. Era educada, profesional. Preguntó si Mateo estaba en casa. Dije que sí. Y él estaba en la sala viendo caricaturas. Ella miró alrededor, abrió el refrigerador, echó un vistazo al baño. Luego se sentó en la mesa de la cocina, mientras Mateo le contaba sobre su dinosaurio favorito. Me preguntó sobre mis ingresos. Le mostré las carpetas. Le di una copia de la denuncia policial. Incluso saqué las publicaciones de Valeria en mi laptop. Después de 10 minutos, cerró su carpeta. Esto sucede más de lo que cree, dijo. Dramas por dinero. Llamadas de venganza. Voy a cerrar el caso hoy. No llegará a ninguna parte. Le di las gracias y la acompañé a la salida. No lo dije, pero ambos sabíamos quién había hecho la llamada. De vuelta en el taller, Armando me detuvo cerca del almacén de herramientas. El ruido está bajando, dijo. Sus ojos escanearon el suelo. Mantén la cabeza baja. Necesito que entrenes a 2 nuevos técnicos. Si terminas agosto limpio, el puesto de jefe de taller es tuyo el 2 de septiembre. Grabé esa fecha en mi cabeza como un código de seguridad. La licenciada Solís nos recibió ese viernes en una pequeña oficina encima de un centro comercial. Había una planta falsa en la esquina con polvo en las hojas y un reloj que hacía un tic-tac demasiado fuerte. Llevaba gafas y no sonreía mucho. Revisó mis carpetas, hizo algunas preguntas y golpeó su pluma contra la mesa cuando leyó los mensajes de WhatsApp de Valeria. El problema de la IP no nos anula, dijo. El acceso sin consentimiento sigue siendo acceso sin consentimiento. Redactó una carta de demanda en el acto. Tenía capturas de pantalla, un calendario de reembolso completo y una cláusula sobre acoso en redes sociales.
También preparó un paquete de reclamaciones menores con cada fecha y cantidad. «Tendrás ventaja», dijo. «Ella lo sabrá». Más tarde esa noche, Raúl llamó a Elena. Dijo que tenía algo. Vino con un informe impreso. Limpio, nítido, 3 líneas marcadas en rojo. El ID del dispositivo del iPad inició sesión 5 veces. Cada una coincidía con una transferencia bancaria. Las marcas de tiempo coincidían con las publicaciones de Valeria. No fue un error, no fue una coincidencia, fue un patrón. Ella lo usaba las mañanas que cuidaba a Mateo, dijo Raúl con voz baja. Lo verifiqué 3 veces. Le di las gracias. Él solo se encogió de hombros. La gente como ella cree que la nube olvida. Luego vino la hazaña de Diego. Estaba preparando a Mateo para la cama, cepillándose los dientes, discutiendo por un libro más, cuando mi teléfono zumbó 6 veces seguidas. Capturas de pantalla, de Elena, de un compañero de trabajo, de un vecino, todas mostrando lo mismo. Un GoFundMe, iniciado por Diego, usando una foto antigua de Mateo con un yeso de hace 2 años. La leyenda estaba cargada de palabras dramáticas. Inocente, traicionado por la familia, esperanza a través de la adversidad. Incluso llamaba a Diego el papá extra. Llamé a Beatriz, contestó rápido. ¿Qué diablos es esto?, pregunté. No lo sabía, dijo. Él no preguntó. Haré que lo quite. 15 minutos después, ya no estaba. Luego Diego me envió un montón de tonterías sobre conciencia de marca y cómo podíamos convertir el caos en comunidad. No respondí. Las historias de Valeria disminuyeron después del video de la fiesta, pero no se detuvieron. Publicó citas vagas sobre eliminar a las personas tóxicas y elegir la paz. Sin nombres, solo el tono. Su audiencia habitual se lo tragó al principio. Luego sus amigos comenzaron a dejar de seguirla. Algunos de ellos me enviaron mensajes directamente. Uno escribió: «No sabía que era tan grave. Lo siento mucho». Otro simplemente envió: «Ella también nos mintió. No quería disculpas, quería depósitos». Sus padres mantuvieron el pago constante. La cuenta de reventa subió. Para la tercera semana, alcanzó los 41,000 pesos. Luego llegó la llamada del hospital. La voz de Vanessa a través del altavoz como un amanecer. «Ya lo tenemos en el calendario. 11 de agosto, 2:15 p.m. Consulta preoperatoria. Se reunirá con el cirujano, se le ajustará el equipo postoperatorio y se confirmarán los pasos de recuperación». Mateo estaba en el sofá junto a mí. Escuchó la fecha e intentó no sonreír, pero no pudo evitarlo. «¿Puedo llevar mi gorra de la suerte?», preguntó. «Claro», dije. «También trae tu libro». Él asintió. «Voy a correr recto como un lápiz». Me reí. Realmente me reí por primera vez en lo que parecieron meses. Le despeiné el pelo y le dije que le creía esa noche. Después de que se fue a la cama, me senté en el porche con una cerveza y mi teléfono boca abajo. Elena me envió un video. Era Valeria llorando ante su cámara, divagando sobre cómo nadie la quería ya, cómo se sentía borrada, cómo la gente te trata como un monstruo por intentar sanar. No vi todo el video. No lo necesitaba. En cambio, miré la calle, tranquila, iluminada por una farola tenue, y pensé en el acero, en los pernos y planos, en los cronogramas y los ajustes de torsión, en los huesos que pueden cortarse y atornillarse y volver a unirse, en cómo no arreglas las cosas deseando, las arreglas haciendo. Y yo estaba lejos de terminar. El mensaje de texto llegó a las 7:13 a.m. «Está aquí. No lo vas a creer». Luego un video de 10 segundos. Valeria estaba en casa de sus padres, volteando el camino de mesa como si la ofendiera personalmente. Su voz era estridente, gritando sobre justicia y venganza. Empezó a agarrar los bolsos de su mamá del perchero, de cuero genuino, algunos de ellos vintage.
Su padre se quedó atrás grabando con su teléfono. No por vistas, probablemente para la corte. Si van a vender mis cosas, entonces yo vendo las suyas, gritó arrebatando otro bolso como si estuviera saqueando su propia infancia. Su mamá, tranquila como siempre, no parpadeó. Bájalos, dijo, como si estuviera dando instrucciones en una sala de emergencias. Valeria no lo hizo. Se abalanzó sobre el teléfono de su padre. Intentó quitárselo de la mano. Él retrocedió. Ella falló. Fue entonces cuando agarró el frutero de Talavera, azul y blanco, pintado a mano, más viejo que yo. Lo arrojó contra la pared como si estuviera en una película. Se hizo añicos, ruidoso y definitivo. La vecina de enfrente llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Valeria estaba caminando por el porche, llorando y gritando a su teléfono. Ni siquiera hicieron preguntas. Solo le dijeron, necesita irse o será multada. Se fue. Sin pelear, solo humos y portazos de coche. Luego vino la detonación digital. Se puso nuclear en línea, publicaciones en historias, publicaciones en su feed, publicaciones en su cuenta de respaldo, párrafos, acusaciones, mentiras. Dijo que yo le había robado primero, que había apostado el fondo de la cirugía de Mateo, que Elena había robado en una farmacia cuando tenía 17 años, que sus padres eran abusadores financieros que la manipulaban por apariencias. Pero la gente tenía ojos. Habían visto el club de playa, las pulseras, el video del brindis, recordaron el blazer blanco. La sección de comentarios se volvió en su contra rápidamente. Le robaste a un niño. Guarda los recibos, Ricardo. Tu prima es una heroína. Eres una sanguijuela. Esa última fue fijada. Intentó hacer pasar esto por ciberacoso. Publicó un video llorando desde dentro de su coche. Sin maquillaje, iluminación suave. Hablando de cómo era perseguida por gente envidiosa y la narrativa. 10 minutos después, publicó desde su cuenta de respaldo. ¿Alguien tiene un sofá? Solo por un par de noches mientras me reinicio. Nadie respondió. Ninguno de sus amigos de fiesta ofreció. Una persona comentó, vende el blazer. Otro escribió, paga la cuenta del niño. Desactivó los comentarios. No respondí. No compartí. Simplemente guardé todo y volví al trabajo. 3 días después, la Fundación Pediátrica volvió a publicar la oferta de empleo. El antiguo puesto de Valeria, especialista en cuentas por pagar. Elena aplicó por una apuesta de uno de sus compañeros de trabajo. Había estado tomando clases nocturnas y llevando la contabilidad durante más de un año, pero nunca pensó que realmente lo usaría para algo real. Pensó que no lo conseguiría. Obtuvo la entrevista y luego el trabajo. Yo estaba en el taller cuando llamó. Empiezo el lunes, dijo. ¿Qué tal te parece eso como un puntapié en la cara de círculo completo? ¿Cuándo Valeria se enteró? ¿Cómo? No sé. Quizás por conocidos en común. Condujo hasta allí, entró en el vestíbulo y armó un escándalo lo suficientemente fuerte como para que la seguridad la escoltara fuera. Gritó que Elena le había robado la identidad, que ella merecía ese trabajo. Elena no se involucró. Simplemente caminó hasta el mostrador de recursos humanos y esperó. Esa fue su versión de una victoria. Limpia, silencio público. Después de eso, sus padres finalmente cortaron el último lazo. No más teléfono, no más tarjeta de crédito, no más habitación libre. Le ofrecieron terapia y nada más. Valeria publicó 3 gráficos con citas seguidas. Romper el contacto es autocuidado. Te odian porque se odian a sí mismos. La sangre no significa lealtad. Luego cambió su biografía a Sanando en el caos, corazón negro. Por una vez, sus padres mantuvieron la línea. Sin visitas de control, sin aterrizajes suaves. Ese fin de semana, Beatriz me envió un mensaje de texto. Diego dijo que Valeria es una oportunidad de marketing.
Luego añadió, le pidió que la ayudara a reconstruir su marca. Esa palabra, marca, hizo que mis manos se apretaran en puños. Ella no estaba aprendiendo. Estaba redefiniéndose. No le respondí. No necesitaba los detalles, que se circularan la una a la otra como dos drones rotos. Yo tenía cosas mejores que hacer. Mateo estaba sentado en el suelo de la sala esa noche, dibujando con la lengua entre los dientes, completamente concentrado. Me mostró su dibujo. Era un coche deportivo rojo, dibujado con líneas negras gruesas, 4 ruedas, todas rectas. Dentro había una figura de palo sonriente en el asiento del conductor, manos en el volante. ¿Ese eres tú?, pregunté. Él asintió. Voy a ser rápido, dijo, realmente rápido. Luego preguntó, ¿Valeria seguirá viniendo a mi cumpleaños? No mentí. Probablemente no este año, campeón. No hizo pucheros, solo miró el dibujo y asintió. Está bien. Volvió a colorear. Pegué el dibujo en el refrigerador con un imán en forma de llave inglesa. Luego me quedé allí un minuto, la mano en el mango, mirando esas ruedas, rectas como rieles. Estaba en la copiadora del trabajo cuando la licenciada Solís me envió un mensaje de texto. Archivado. 19 de septiembre. Avísame si hay resistencia. Archivó el caso de reclamos menores de todos modos, a pesar de que los pagos estaban llegando. Lo llamó palanca. Dijo que las fechas judiciales tenían una forma de mantener a la gente en el buen camino. La documentación incluía un borrador de acuerdo, el monto total adeudado, un calendario de pagos, intereses si se incumplía y una cláusula sobre contacto cero por parte de Valeria. Sus padres no lo impugnaron. La licenciada Solís dijo que firmaron en 24 horas. Ellos también están cansados, dijo. El 1 del mes, como un reloj, llegó la siguiente transferencia de 1,600 pesos. El mismo día, otros 6,900 pesos entraron por la reventa. Elena me mantuvo informado, rastreando cada artículo vendido y etiquetado en la hoja de cálculo que llamó Reembolso Final Valeria. Esa semana, entré al hospital con una carpeta de recibos tan gruesa que apenas cabía en la cremallera. Se la entregué a la empleada de facturación. Ella hojeó, escaneó el total y me miró. «Está todo listo», dijo. «Saldo completo pagado». Mateo estaba a mi lado con su gorra de la suerte. Ella le dio una pegatina en forma de estrella dorada. Él la despegó y la pegó justo en la visera. De vuelta en el trabajo, Rashid me acorraló en la sala de descanso. Un ambiente diferente esta vez. «Oye, hombre», dijo, «si trabajas este sábado, me gustaría hacer sombra. Podría usar las horas extra». No se lo puse fácil. Le pregunté si podía levantar, solucionar problemas y mantenerse callado cuando las cosas se pusieran tensas. Él asintió. «Sí puedo. Y sé que hablé demasiado antes. Estoy tratando de mostrarme diferente». Llegó el sábado y él apareció. A tiempo. Trajo sus propias herramientas. No se quejó cuando el montaje del engranaje tomó el doble de tiempo. Lo vi arreglar la desalineación sin que yo tuviera que intervenir. Cuando salimos, le di un asentimiento. Él asintió de vuelta. Así es como los hombres dicen que todo está bien. El martes siguiente, Armando publicó el puesto de jefe de taller con una ventana de solicitud de 48 horas. Presenté mi nombre para el almuerzo. Esa misma tarde, me llamó a la oficina trasera. Se recostó en su silla con los brazos cruzados. «Es tuyo, Ricardo. Te lo ganaste. No me hagas quedar como un tonto». Le estreché la mano. Él apretó fuerte, como siempre. Ese apretón de manos se sintió más pesado que un aumento. Valeria intentó una última jugada. Le envió un correo electrónico a la licenciada Solís diciendo que los bolsos de diseñador eran inversiones y que venderlos por debajo del precio de venta le causó un daño financiero, como si esto fuera Wall Street y no Facebook Marketplace. La licenciada Solís no parpadeó, respondió: «Nos vemos».
Valeria no respondió después de eso. Más tarde esa semana, Elena me envió fotos de su nuevo escritorio en la Fundación Pediátrica. Tenía una planta en maceta, una foto enmarcada de nuestros padres de alguna comida al aire libre y una pila ordenada de facturas codificadas por colores. Establecí controles duales, dijo. 2 personas firman cualquier cosa por encima de 100 pesos. Aprendí algo. Supongo que le dije que estaba orgulloso de ella. Ella se encogió de hombros y dijo, a ver si sobrevivo el primer trimestre. Un vecino me envió una captura de pantalla esa noche. Un hilo de un grupo de madres en Facebook. Alguien había filtrado el colapso de Valeria en casa de sus padres. La historia del frutero de Talavera. El arrebato del bolso. El video tenía 28 comentarios, la mayoría duros. No lo publiqué, no lo compartí. Solo lo guardé en el archivo del caso. Luego lo dejé ir. Un par de días después, el equipo del cirujano llamó con las instrucciones finales. La voz de Vanessa de nuevo, eficiente, tranquila, nunca apurada. Me explicó todo, nada de comida ni bebida después de medianoche. Ducha con el jabón que nos dieron, empacar ligero, solo lo esencial. Mateo estaba sentado frente a mí en la mesa, balanceando los pies, escuchando como si fuera una misión. ¿Puedo llevar mi tiburón?, preguntó. Muy serio. Claro, dije. Tú empácalo. Salió corriendo y regresó 10 minutos después, metido en su mochila junto a su gorra de la suerte. La cremallera apenas cerraba. Esa noche me senté en el borde de su cama, mientras él cepillaba la pequeña aleta de fieltro de su tiburón de peluche con su cepillo de dientes. Me miró. ¿Dolerá?, preguntó. No lo esquivé. Sí, campeón, dolerá al principio, pero estaremos allí todo el tiempo. Mejorará después de eso. Él asintió una vez, como si fuera un trato. No más preguntas, no más lágrimas. Un niño valiente. Más valiente que yo a su edad. Me quedé allí unos minutos más, solo escuchando su respiración ralentizarse mientras se quedaba dormido. En el pasillo, apagué la luz y revisé la mochila una última vez. Gorra, tiburón, calcetines, libro. Estábamos listos. El cielo empezaba a oscurecerse cuando sonó el timbre. Beatriz estaba allí con una cazuela cubierta de papel de aluminio como si fuera una ofrenda de paz. Diego se quedó en la camioneta con el motor encendido. Ella lo miró a él, luego a mí. Está dando espacio, dijo. No pedí detalles. Mateo asomó la cabeza por la esquina y sonrió cuando la vio. Ella se arrodilló, lo abrazó fuerte, le dijo que lo haría muy bien y le besó la coronilla, como todavía hacía cuando tenía 3 años. En la puerta, se inclinó y dijo, siento haberte dicho que lo pospusieras, pensé que estaba haciendo práctica. No lo estaba. Asentí. Ya pasó. Y lo habíamos superado, en su mayor parte. 20 minutos después, hubo otro golpe. No sonó el timbre esta vez. Solo una pequeña caja marrón en el porche, sin etiqueta de remitente. Dentro había un sobre liso y una nota doblada. El dinero en efectivo estaba contado en billetes de 20 pesos. 2,000 exactamente. La letra era temblorosa, pero la reconocí de inmediato. Ricardo y Mateo, esto es todo lo que tengo. Vendí mi laptop, lo siento. Valeria. Me quedé allí un minuto entero. La nota en una mano, el sobre en la otra. Luego caminé al cajón donde guardaba los recibos y las carpetas etiquetadas. Saqué un sobre de manila y escribí terapia en la parte delantera con un marcador negro. Allí fue el dinero. No al fondo principal. No para la cirugía. Los límites son los límites. Mateo y yo cenamos pasta y vimos un programa de concursos repetido. Se reía de las respuestas más tontas como siempre. Un tipo que pensaba que Alaska era un país. Luego el ambiente cambió. Se quedó callado. Se volvió hacia mí y preguntó, ¿el doctor arreglará mi giro? Ese es el plan.
Dije. No parpadeó. Solo dijo, entonces correré recto y rápido. Lo decía en serio. Sentí que me golpeaba en algún lugar profundo del pecho. Una punzada fuerte que no podía explicar. Después de que se fue a la cama, preparé su mochila, calcetines, libro de bolsillo, tiburón, gorra. La cremallera estaba rebelde, pero logré cerrarla. Luego fui a la impresora e imprimí los recibos finales. Depósitos hospitalarios, registros de ingresos por reventa, confirmaciones de pago. Los apilé cuidadosamente y los sujeté. Elena envió un mensaje de texto a las 10:04. Nos vemos a las 6:45. Traeré café. Estaba apagando la luz del pasillo cuando mi teléfono volvió a vibrar. 3 mensajes, uno tras otro. Primero de Valeria. Espero que seas feliz. Segundo de su padre. Ahora está en un hostal. Dice que por fin irá a terapia. Tercero del hospital. Recordatorio. Llegada 2 horas antes de la cirugía programada. Gracias. Puse el teléfono boca abajo en la encimera y me quedé allí un momento, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Luego llegó otro mensaje de texto. Este de Armando. Tú puedes. Solo 2 palabras, sin puntuación, pero calaron mejor que cualquier discurso. 2 minutos después, Rashid envió un gif tonto de un robot bailando con una gorra de béisbol al revés. Me hizo sonreír a pesar de todo. A veces las cosas simples golpean más fuerte. Me di una ducha y usé el jabón antiséptico que nos dio el hospital. Olía a piscina. La rutina se activó automáticamente. Limpiar el lavabo, revisar la cafetera, bajar el termostato, cerrar la puerta trasera. Me asomé a ver a Mateo 2 veces solo para escucharlo respirar. No se puede luchar contra el hueso con preocupación, pero eso no te impide intentarlo. En la cama miré al techo y dejé que mi mente recorriera todo el camino. Valeria con la copa de mezcal, la cuenta vacía, las secciones de comentarios, la carpeta del tribunal, Mateo cojeando hacia mí con una paleta, don Gregorio diciendo vergüenza, como si significara algo sagrado, los recibos, la abogada, el correo electrónico que hizo que Valeria parpadeara. No me sentí victorioso. Esto ya no era sobre venganza. Era sobre empujar una roca lo suficientemente lejos cuesta arriba para que quizás, solo quizás, Mateo no tuviera que empujar una propia más tarde. Levanté mi teléfono una última vez y puse un recordatorio. Primera carrera en el parque, 6 semanas a partir de mañana. No era solo una meta, era una promesa. Llegamos al estacionamiento del hospital antes de que el sol asomara por el borde del cielo. Las calles estaban vacías, tranquilas de esa manera que las ciudades se ponen cuando el mundo aún no ha estirado las piernas. Mateo llevó la mochila en su regazo todo el camino. No habló mucho, solo mantuvo su tiburón debajo del brazo y la visera de su gorra de la suerte inclinada. Elena nos recibió en la entrada con 2 cafés y una barra de granola que ninguno de los 2 tocó. Su abrigo estaba abrochado hasta la barbilla y le dio a Mateo una gran sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, pero él le devolvió la sonrisa. Eso fue suficiente. Dentro, la enfermera nos recibió con un portapapeles y una voz como si hubiera hecho esto 1000 veces. Se agachó y habló con Mateo como si fuera parte del equipo. Le dejó elegir una caricatura. Cuando le puso la pulsera, le dijo que era una banda de poder, y él asintió como si ya lo supiera. El cirujano entró después, con batas limpias, voz firme, sin adornos. Me estrechó la mano, luego me explicó todo de nuevo, más despacio esta vez, como si entendiera lo pesadas que se sentirían las próximas horas. Cuando terminó, preguntó si tenía preguntas. Dije, no, solo cuide a mi hijo. Él me dio un firme asentimiento. Mateo me apretó los dedos una vez antes de que lo llevaran por el pasillo. Miré cómo esas puertas se cerraban. Luego seguí mirando mucho después de que dejaron de moverse.
La sala de espera tenía café malo, sillas peores y el tipo de silencio que hace que tus pensamientos sean demasiado ruidosos. Elena revisaba su teléfono, pero no me mostró nada. Sin capturas de pantalla, sin mensajes, sin publicaciones, solo silencio. Fue lo más amable que pudo haber hecho. Beatriz apareció y tomó la silla del otro lado. No hablamos de Valeria, no necesitábamos hacerlo. Hablamos de útiles escolares, de cómo Mateo todavía decía lasaña y de cómo el café del hospital sabía a cartón quemado. 2 horas se sintieron como 4. Luego regresó el cirujano. Su rostro me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Esa mirada tranquila y medida que tienen los médicos cuando las cosas salieron como debían. Dijo palabras como alineación, corte limpio, fijación estable. Lo que escuché fue, funcionó. Me entregó una radiografía. Incluso yo pude ver la diferencia. El giro había desaparecido. La línea era limpia. No lloré. Solo asentí y dejé que el aire volviera a llenar mi pecho. La recuperación fue lenta, como dijeron que sería. Mateo salió de la anestesia gruñón, hambriento y desorientado. Pidió su gorra, luego su tiburón. Le di ambos y él me tomó la mano hasta que se quedó dormido de nuevo. La enfermera nos dio una carpeta de instrucciones. Elena lo escribió todo como si fuera un evangelio. Beatriz organizó los medicamentos y los etiquetó con puntos de colores. Pequeño trabajo, gran impacto. Una semana después, la fisioterapeuta nos recibió en una sala de rehabilitación que olía a antiséptico y limpiador de limón. Mateo gimió durante la primera serie de pequeños levantamientos de pierna. Luego lo superó de todos modos, cuando se puso de pie y dio su primer paso. Sin ese giro, me miró como si no estuviera seguro de que fuera real. Asentí una vez. Él asintió de vuelta. No necesitábamos palabras para eso. La fecha del tribunal nunca llegó. La licenciada Solís finalizó el acuerdo entre bastidores. Los padres de Valeria trajeron un cheque de caja que cubrió el resto del saldo. Las transferencias mensuales se mantuvieron constantes, cubriendo la terapia y el equipo. Valeria envió una nota más meses después. Estoy en tratamiento. Estoy pagando lo que puedo. Sé lo que hice. No respondí, no necesitaba hacerlo. El trabajo se volvió más estable. Armando me entregó la insignia de jefe de taller sin ceremonias. Rashid mantuvo la boca cerrada y se convirtió en alguien en quien realmente podía confiar. Elena se mantuvo en su puesto y se aseguró de que nadie pudiera volver a hacer otra Valeria. Dejamos de revisar las redes sociales de Valeria. Dejamos de decir su nombre en voz alta a menos que fuera para explicar límites a otra persona. Ella se convirtió en una lección, no en una presencia. Entonces llegó el día. La primera carrera en el parque. Principios de otoño. Aire fresco. Los arces empezando a ponerse amarillos. Mateo se ató los tenis, hizo un calentamiento tonto y salió corriendo por el camino. Corrió recto como un lápiz, sin arrastrar, sin inclinarse. Al final del camino, se dio la vuelta y trotó de regreso, más rápido de lo que esperaba. Estaba sonriendo, el pecho agitado, los ojos brillantes. ¿Pudiste verme?, preguntó sin aliento. Me reí. Apenas. Caminamos a casa despacio a propósito, con las hojas crujiendo bajo nuestros pies. Guardamos lo que importaba y dejamos ir el resto.